Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que nos acompañan nuevamente en este su canal Polémicos de YouTube. Soy su amigo Xicoténcatl Delgado Santiago. Y siguiendo en la dinámica de esta cuarta temporada acerca de los libros enigmáticos de alto impacto, en esta ocasión me voy a enfocar a compartirles a ustedes un libro adicional que es una segunda sincronicidad que se dio a raíz de este regalo que le dio a Polémicos la ingeniera Leslie Atziri Ortega García, inspiradora de esta cuarta temporada y que además con el material directo que nos otorgó del autor y del título que vamos a abordar, pues bueno, yo considero que el texto es sumamente interesante por lo que implica en esta dinámica, en la frecuencia que hemos iniciado con Rhonda Byrne, que seguimos con Napoleon Hill, que continuamos con Joe Dispenza y en esta ocasión, en este cuarto programa, realizaremos la presentación de Brian Tracy. Si lo crees, lo creas. Un libro que nos va a hacer reflexionar profundamente acerca de nuestra propia existencia por todas las recomendaciones que nos hace y que efectivamente está hecho para hacernos pensar. Tal vez con polémica como es el título de este canal y que sin embargo está aquí y que con toda la intención del mundo Leslie Atziri me lo obsequió para nuestro auditorio. Ella es una profunda conocedora de estos temas. Ella conoce todas las cuestiones de metafísica, de física cuántica, cuestiones de energía que manejamos y que debiéramos manejar cada día para poder atraer a nuestra vida otro nivel, otras expectativas, otras esperanzas, otras realidades. Ese es el objetivo y por eso en esta segunda sincronicidad le agradezco públicamente a Leslie Atziri el que nos haya hecho este obsequio. Por supuesto, me está sirviendo a mí, servidor de ustedes, a ella por supuesto le sirvió en su momento y sin duda alguna nos va a servir a todos una vez que lo vayamos desglosando en cada uno de sus capítulos, por la forma en que pues se van analizando los temas, porque en esta ocasión es tal vez de los libros que sin que yo los conociera previamente, lo tuve que conocer a profundidad. Tuve que hacer algo de investigación para fortalecer algunos de los temas y con ello empezar a contestar algunas preguntas que plantea el autor en la introducción cuando dice, ¿qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Qué es lo que hemos hecho y hacia dónde estamos caminando? ¿Por qué hay algunas cuestiones que quizá no se dan como uno las plantea o planea o intuye o busca? ¿Por qué a veces encontramos situaciones complicadas y de pronto estas nos desvían del rumbo que nosotros queremos tomar? Precisamente porque se encuentra en ese marasmo de una realidad hecha confusión, circunstancias que no son nada favorables. Y una forma en que nosotros, por supuesto, podemos avanzar es pensando en las siguientes premisas. Primera que establece Brian Tracy. Eres una obra maestra. Así lo dice él. ¿Y por qué lo plantea? Pone el ejemplo del Miguel Ángel famoso, la famosísima estatua, del David famoso, la famosísima estatua hecha por Miguel Ángel, ese gran escultor italiano de la época del Renacimiento, que se encuentra obviamente pues en Italia, ¿verdad? Y
porque en alguna ocasión le preguntaron a Miguel Ángel, cuando se descubrió, cuando se inauguró, cuando la gente visualizó esta obra maravillosa, cómo había logrado esculpir con una precisión rayana en creación divina tal figura. Y él solamente contestó: cuando descubrí esa piedra con la que trabajé por muchos años, lo único que hice fue irle quitando lo que le sobraba. Yo ya había visto en el interior de esa piedra la obra que ustedes ven, y mi trabajo solamente fue quitarle lo que le sobraba. Vean ustedes con qué intención Miguel Ángel lo dijo, con la intención que ahora nos plantea Brian Tracy, de que tú eres una obra maestra. Quienes te rodean son una obra maestra. En lo personal, soy una obra maestra. Todos y todas somos una obra maestra, que lo único que tenemos que hacer es quitar de nuestra personalidad lo que nos sobra, porque en el fondo yace esa obra maestra. En un mundo, en un contexto en el que, por supuesto, se ha generado más riqueza en los últimos 25 años, pero mucho más riqueza que en toda la historia de la humanidad. En un contexto importante en el que la expectativa de vida se ha incrementado y hoy vivimos mucho más tiempo del que se solía vivir en siglos pasados. En un contexto en el que los obstáculos no son otra cosa más que nuestros pensamientos autolimitantes. Esto es lo que plantea como premisas iniciales Brian Tracy. Y después, ya entrando en materia, con el primer capítulo que se domina ¿por qué la gente se estanca? ¿Por qué se estanca? ¿Por qué nos estancamos? ¿Por qué a veces sentimos que no avanzamos? ¿Por qué a veces nos ponemos a trabajar pensando que vamos a progresar con mucho trabajo y a veces hasta le imprimimos más tiempo? Todo va a depender de la actividad que realicemos. Todo va a depender de nuestro oficio o de si tenemos un negocio, lo que sea que tengamos en las manos. Dice el autor que cada cerebro humano tiene 171,000 millones de neuronas que están conectadas de una manera extraordinaria entre sí y que superan el número de astros que existen en el firmamento. ¿Qué pasa con estas neuronas? ¿Cómo conectamos de una manera brillante en el cerebro todas estas neuronas? Las conectamos porque somos seres pensantes. Porque el cerebro aloja un poder magnífico y maravilloso en todos los seres humanos. No hay una persona que pueda convertirse en algo más que otra si no utiliza adecuadamente el cerebro. Es decir, si lo utilizas como debe de ser, puedes alcanzar todo tu potencial, porque tal vez no haya otras personas más inteligentes que tú, que quizá tengan otras habilidades diferentes a las tuyas. Sin embargo, tú tienes todo el potencial que está ahí en el cerebro. Por supuesto, las leyes mentales son las que nos van construyendo, las que nos conforman nuestra propia personalidad. Por ejemplo, el pensamiento es creativo. Si el pensamiento es creativo, significa que podemos construir nosotros con nuestras ideas lo que queramos lograr. Ahí está el punto de partida y por eso dice que el pensamiento es creativo. Una cuestión que tiene que ver precisamente con las leyes mentales, tiene que ver con la ley de la creencia. ¿Por qué le llama la ley de la creencia? Porque significa que nosotros nos convertimos en todo aquello que creemos. Si creemos que somos inteligentes, talentosos, si creemos que podemos lograr algo, lo vamos a lograr. De igual forma, si creemos que no podemos, pues no lo vamos a poder conseguir. Es la ley de la creencia. Lo mismo que funciona la ley de las expectativas. Es decir,
lo que esperamos que suceda, eso nos sucede, sea bueno, sea malo, sea negativo o sea positivo o negativo. La ley de la atracción, esta la hemos manejado, la manejamos desde El Secreto, porque significa simplemente que lo que podemos concebir aquí, lo podemos tener aquí, de cualquier índole. Y eso es lo que tenemos que seguir trabajando todos los días. Esto es con disciplina, no es que solo un día pedimos con fe inquebrantable y absoluta y recibimos y ya. No, esto es de perseverancia, esto es de creencia absoluta de que lo que podemos lograr lo vamos a tener. Eso es la ley de la atracción, así como la ley de la correspondencia, que simplemente significa que lo que tenemos en el mundo interior se va a reflejar en el mundo exterior. Aquí entra algo muy importante que nos dice Brian Tracy, un gran descubrimiento muy reciente, uno de los más importantes, que tiene que ver con el descubrimiento del autoconcepto. ¿Qué es esto del autoconcepto? Es aquello que significa para nosotros el reconocernos como somos, el conocer cuáles son nuestros temores más importantes para sustituirlos o cambiarlos, pero sobre todo, uno muy importante que tiene que ver con la autoestima. En otras palabras, la autoestima significa que nos consideramos una persona de alto valor, en el sentido de que tenemos que ser capaces de decirnos a nosotros mismos que yo me acepto como soy, que yo me quiero como soy, que yo me gusto como soy, porque en la misma medida las personas que me vean me van a responder y viceversa. La forma en que yo trato a las personas es también la forma en que me van a tratar a mí. Por eso dice Brian Tracy, es la ley del autoconcepto, el descubrimiento del autoconcepto que le va a dar, digamos, otra dinámica a las relaciones humanas. Ahora, en el segundo capítulo, cuando nos habla Brian Tracy, ¿qué te detiene? ¿Qué es lo que te frena para que vayas avanzando en esta dinámica del progreso, del desarrollo, del avance, de lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que te detiene? Bueno, te detiene, para empezar, una serie de emociones que son negativas. Este tema lo planteamos desde El Secreto. Miren ustedes, todos los seres humanos nacemos con todas las emociones que tenemos precargadas. Hay emociones que a lo mejor van a aflorar en un momento en el que a lo mejor estemos enfrentando un riesgo. Por ejemplo, miedo y pánico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En ese momento, nuestro organismo va a reaccionar de forma tal que nos lleve a un estado de supervivencia. Y ahí es donde entra, digamos, la categoría de las emociones que tenemos que ser capaces de ir rellenando en esa jerarquía, ¿no? La supervivencia es la primera. Es la primera. La segunda es la seguridad, luego la pertenencia, después viene la autoestima y el último la autorrealización. Esta jerarquía hace que nosotros vayamos atendiendo cada una de ellas. Pero cuando tenemos emociones negativas de baja vibración, es cuando respondemos con menos certeza a nuestras propias expectativas y nuestros afanes de éxito que queremos lograr. En cambio, cuando nosotros las desechamos, un ejemplo muy importante de cómo nosotros mismos nos podemos crear una barrera negativa para que el éxito llegue a nosotros, son los celos y la envidia. Cuando nosotros envidiamos a una persona que es exitosa, cuando nosotros la criticamos y le tenemos celos, lo que estamos haciendo no atacar o no afectar a esa persona. En realidad, nosotros creamos a nuestro alrededor
una barrera. Sí, es una barrera que impide que las bendiciones que tiene esa persona lleguen a nosotros. Y nosotros mismos nos estamos autolimitando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, para empezar, eliminar esos hermanos gemelos, los celos y la envidia, para empezar. Y, por supuesto, tenemos que ser muy capaces de orientarnos con un juicio objetivo, primero de nosotros y luego de las demás personas, sin criticarlas. Porque el simple hecho de que las empezamos a criticar significa que no estamos en control de nuestras propias emociones. Y no tenemos que tomarnos nada a título personal. Esto nos explica Miguel Ruiz en los 4 acuerdos, que ya son ahora 5 acuerdos, ese libro maravilloso que también conocemos y que en su momento será motivo de otros polémicos. Pero la cuestión está aquí en que tú como persona, tú como ser humano, decides tus propias emociones. Explico. Cuando de pronto 2 personas pelean y una le reclama a la otra su enojo, la primera le dice, es que tú me hiciste enojar. Es que tú me provocaste esto. Es que tú... Y viene la retahíla de argumentos que están tratando de justificar ese hilo de emociones negativas. Nadie puede influir en ti mismo, en tu carga de emociones para hacerte enojar. Nadie te hace enojar. Tú te enojas porque decides enojarte con esa persona. Entonces, ¿qué significa esto? Que no somos capaces de asumir con nuestro propio criterio nuestras decisiones, nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el antídoto para evitar esto? Asumir nuestra responsabilidad de lo que nos pase, de lo que nos haya pasado y de lo que nos pueda pasar. ¿Qué significa esto? Asumir la responsabilidad significa que yo soy consciente de que como ser humano con criterio y libre albedrío, soy capaz de decidir algo y que me puedo equivocar, que cometí un error en un negocio, que me hizo perder dinero, por ejemplo, y que de pronto a lo mejor estoy peleado con la familia o que a lo mejor con el vecino, pero también tengo que asumir mi grado de responsabilidad. Yo tengo que decir, yo soy responsable. Cuando tú tomas esa responsabilidad precisamente como persona racional, centrada emocionalmente, significa no solo que estás en control, sino que te va a ayudar a superar cualquier situación, por muy dura y pesada que sea. Eso significa fundamentalmente ese antídoto para poder avanzar. Ahora, en el capítulo 3, Brian Tracy nos habla de dejar ir el pasado. Perfectamente dice él, hay ocasiones en que un pasado doloroso está ahí permanentemente en ese mar de emociones que tenemos, emociones que nunca nos vamos a poder quitar. Por ejemplo, el miedo, jamás, porque es algo con lo que nacemos y que vamos a experimentar en algún momento que enfrentemos alguna situación. Bueno, para evitar bloqueos, para evitar caos emocionales, dice el autor, lo que tenemos que hacer es dejar ir el pasado por muy doloroso que sea. Es una forma de asumir, además, que cuando alguien te ha hecho algún daño, eres capaz de perdonar. Puede ser una ofensa muy grande o puede ser un daño mayor. Sin embargo, cuando tú perdonas, descansas, porque descargas de tu organismo ese peso que andas ahí trayendo a todas partes. Y no solamente vas a perdonar, no por la persona, la que te haya hecho daño, no. El perdón es para ti. El perdón te va a beneficiar a ti, sobre todo porque te vas a deshacer de ese peso.
Por eso es que dice Brian Tracy, deja ir el pasado. O sea, el pasado, ¿en qué te va a ayudar? ¿Para qué? ¿Para estar recordando cuestiones que son dolorosas, que solo te hacen daño en el momento presente? No tiene caso. Estamos diseñados físicamente para avanzar hacia adelante. Estamos diseñados para abrazar hacia adelante. Nuestros pies, nuestras manos, nuestra mirada están orientados para ir al frente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mirar al pasado, voltear al pasado, no tiene razón de ser porque solamente nos provoca daño. Entonces aquí la cuestión es que también hay que analizar a qué personas hay que perdonar. Regularmente hay que perdonar a los padres cuando haya habido algún conflicto, a la pareja o a las exparejas que se hayan tenido y que de pronto te hayan generado algún daño o sientas que te dañaron. A veces hay que perdonar a todos los demás que cuenten como personas que te llegaron a incomodar en algún momento de tu vida, pero también, ¿saben qué? Hay que perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hayamos cometido y que nos hagan sentir mal, porque eso no nos deja nada bueno. El perdón, dice Brian Tracy, es fundamental para avanzar por la vida. Y entonces aquí viene el capítulo 4 que dice, cambia tu pensamiento, cambia tu vida. Cuando esto sucede, ¿qué pasa? Que bueno, no es tan importante lo que te sucede, sino la forma en que respondes a lo que te sucede. Tú no puedes a veces tener el control de factores externos, pero sí puedes tener el control de cómo reaccionas, de cómo actúas, de cómo te vas a desempeñar, sobre todo para resolver un problema en el que tal vez tú mismo o tú misma te metiste. Ahí está la calidad de las personas que son superiores, dice Brian Tracy, porque buscan algo. Dice Tracy, muchos acontecimientos que te llegan a pasar pueden ser buenos y a veces malos. Dice Brian Tracy que Dios nos envía regalos en medio de un problema, envuelto en un problema o en medio del caos o de la tempestad. ¿Qué tenemos que hacer? Puede ser un problema económico, puede ser una situación emocional, familiar, con vecinos, la cuestión que sea. En medio de ese problema está un regalo que regularmente es una lección. Un ejemplo puede ser una persona que se metió a un negocio que pensó que le iba a resultar muy bien y no cumplió con sus expectativas. No solo no cumplió, no solamente no ganó, sino que perdió mucho dinero. ¿Qué ocurrió ahí? Hubo un caos. No fue una buena decisión. La persona se tiene que hacer responsable de que ella tomó la determinación de actuar de esa forma y al último perdió dinero. Tiene que buscar como una lección importante el identificar por qué lo hizo, cómo cayó, cómo perdió y al final reconocer que no le va a volver a pasar. Porque probablemente más adelante, cuando tenga que manejar tal vez más dinero, esa persona ya va a estar preparada para lo que sea. Y ocurrirá lo que sea. Menos que vuelva a perder dinero, al menos no por esa vía y tal vez por ninguna otra vía, porque la persona se preparó y la lección es esa. Si somos capaces de reconocer, yo soy responsable de esto, yo tomé la decisión, lo asumo, descubro el regalo, descubro la lección, entonces no me va a volver a pasar, gané experiencia. Eso es lo que ocurre a final de cuentas, ¿verdad? Ahora, hay que saber utilizar las palabras adecuadas. Las palabras son muy poderosas. Si nosotros estamos siempre hablando, por ejemplo,
es que tengo un problema. La palabra problema es de carácter negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Sustituirla por sinónimos que es obvio, signifiquen algo similar o parecido o igual, pero que no tengan esa carga negativa. Un ejemplo de palabra que pudiera sustituir a la de problema es situación. Aún mejor, oportunidad o desafío, porque esto impide que yo le esté metiendo a mis palabras, a mi mente, connotación negativa. Al contrario, le estoy dando una connotación positiva y en lugar de ver algo como con toda esa carga de negatividad, lo estoy viendo con una carga positiva, convirtiendo una situación que tal vez o que francamente me es desventajosa en una gran ventaja. Eso es lo que yo puedo generar con el manejo de ese nuevo vocabulario, ¿verdad? Ahora, la ley de la concentración que nos habla de que todo lo que acumulamos mentalmente se puede ir cumpliendo, ahí es donde entra precisamente el manejo de los argumentos que me van a ayudar a superar las situaciones negativas que no me van a ayudar en absolutamente nada. Y hablando del capítulo 5 que se refiere, conviértete en un maestro del cambio, les debo de manifestar a ustedes. Ha habido en la historia de la filosofía del mundo dos grandes pensadores que han hablado del cambio. Uno fue el gran filósofo presocrático Heráclito. Y un filósofo mexicano, Antonio Caso, hermano de Alfonso Caso, el antropólogo abogado, que decía siempre que en la vida todo es cambio y que todo siempre está cambiando. Todo cambia, decía Antonio Caso. Lo único que no cambia es que todo cambia. Es decir, en este juego de palabras, lo que estamos tratando de decir es que el cambio es permanente. Y convertirse en un maestro, en una maestra del cambio, significa montarnos a la ola del cambio para que podamos, digamos, recibir no solo los frutos de la ley del crecimiento, sino subirnos a la ola de modernidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la calidad de nuestros pensamientos determinan la calidad de nuestros resultados. Y además, en un mundo en el que hay factores que inciden con mayor fuerza en el cambio, como son la información, la tecnología y la competencia, tenemos que ser capaces de visualizar en este mundo cómo se genera la información, cómo se imprimen, se publican, se difunden millones de libros, artículos nuevos año con año. Que hoy el conocimiento se duplica, ya lo hemos dicho en otros polémicos, se duplica cada año. La totalidad de lo que generamos todos los seres humanos se está duplicando cada año, cada 365 días o cada 12 meses, por una parte. Por la otra, no se diga qué sucede con la tecnología. La tecnología cambia a saltos agigantados más hoy en día. Y eso significa que la competencia es un estado de ánimo permanente por parte de todos los seres humanos que nos obliga cada día a ser mejores en lo que nosotros hacemos, sea el campo en el que nos desarrollemos, sea en el oficio o en las acciones que emprendamos. La competencia es algo que es común a todas las personas de este planeta. En todos los campos, en el campo que tú quieras, en el que tú requieras incidir, esa competencia va a ser una dinámica. No se diga en las cuestiones del conocimiento, de la tecnología, de la política, de la ciencia, del arte. En todas
Eso es una dinámica, el cambio permanente, por supuesto, pero además la competencia. La competencia significa que si nosotros competimos con otros que son buenos, nosotros vamos a ser buenos. Si competimos contra los mejores, nosotros vamos a ser mejores. Porque competir con personas que tengan menos habilidades nos va a hacer menos habilidosos. Es decir, la competencia es buena y tenemos que prepararnos para la misma. No hay otra forma en que nosotros lo podamos lograr, porque es en la única manera en que podemos destacarnos, al identificar siempre, por ejemplo, si se da una pérdida del tipo que sea, hay un duelo, pero tenemos que ser capaces de que en medio de ese marasmo, pues enfrentemos el enojo, la depresión, la negociación, la aceptación y al último, el resurgimiento. Aceptando todo eso, nosotros nos quitamos bloqueos que nos impiden avanzar, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos muchas herramientas, tenemos muchas formas en que nosotros podemos incidir. Y una muy importante, no buscar culpables de nuestros errores, sino hacernos responsables diciendo, yo soy responsable. Yo asumo la responsabilidad de este error y como tal aprendo de él para poder avanzar. No hay otra forma. Eso te va a permitir reinventar tu vida, resurgir, pero tomando acciones ya, llevando la dinámica aquella de utilizar la fórmula del 80% de los resultados, digamos, proviene del 20% de tus actividades. Es una fórmula muy importante que no hay nunca que perder de vista. Ahora, en el capítulo 6, Brian Tracy nos habla de las personas en tu vida. Todos interactuamos socialmente, todos los días, con nuestra familia cercana, con la que vivimos, con nuestros vecinos, con nuestras amistades. Siempre estamos interactuando. Y aquí entran en juego otras dinámicas. La necesidad más grande que tiene cualquier ser humano es la aceptación. Es decir, que como persona se sienta aceptada tal cual es por todos los demás. Esa es una necesidad humana de todos. Todos, todas y todos tenemos esta gran necesidad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros estamos en una dinámica de cualquier índole, puede ser social, puede ser incluso para ir a la política, puede ser para las cuestiones de mi trabajo en un ambiente laboral importante, puede ser en torno a un proyecto en el que yo incido con personas. ¿Cómo voy a lograr que se dé esa dinámica? La primera, la de la aceptación, que las personas se sientan aceptadas por mí. Y dice Brian Tracy, es muy sencillo. Sonríeles. Sonríeles. Tu sonrisa va a decirles mucho. Y es parte de esa comunicación no verbal que va a impactar de manera directa. A esto yo le agregaría algo muy importante. Vean ustedes, si ustedes conocen el nombre de todas las personas con las que interactúan, dicen que no hay música más dulce a nuestros oídos que se dirijan a nosotros por nuestro nombre, con el que estamos vinculados desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Obvio que si no conoces el nombre de la persona y apenas te la presentaron, bueno, desde el momento que conozcas su nombre, entonces manifiéstate ante esa persona, salúdala utilizando su nombre. Aprecio. El aprecio lo vas a manifestar siempre desde un apretón de manos, pero sobre todo que la persona sienta esa autoestima que le estás dando tú, validándola. Admiración. Admiración que se va a manifestar diciendo que, por supuesto, esa persona es buena en lo que hace. Ese reconocimiento, esa aprobación y la atención que significa saber escuchar a las personas. ¿Quiénes son buenos oyentes? Las personas con
una buena autoestima, las personas que tienen muy bien desarrollada su inteligencia emocional y las personas que son lideresas. Son buenas oyentes y aquí se trata también de demostrar que somos buenos oyentes. Le estamos dando la atención a esas personas, ¿verdad? Aquí la cuestión es que todo este conjunto se llama autoeficacia. Y, por supuesto, las relaciones a lo mejor más complicadas son las de la pareja. Si tenemos pareja, pues ahí es donde tiene que entrar la cuestión de la compatibilidad, ¿verdad? Hay intereses similares. Tienen que entrar, que a veces han dicho, tal vez para cuestiones químicas, los opuestos se atraen. No tanto en relaciones de pareja. Sí se pueden llegar a atraer, pero solo desde el enfoque del temperamento. De ahí en fuera, tienen que tener otra sincronicidad, como por ejemplo, el compromiso total. Eso es fundamental. El compromiso de pareja que puedan tener una y otro, ¿verdad? Porque es la forma en que van a ir caminando juntos, de la mano, quizá teniendo los mismos proyectos. Y tienen genuinamente que gustarse y amarse, genuinamente, para poder caminar juntos. Lo mismo que tener actitudes y puntos de vista similares, intereses parecidos, a lo mejor no iguales. Pero si llegan al diálogo, si llegan a los acuerdos de que, ¿sabes qué? Yo te apoyo con esto, tú me apoyas con lo otro, y ambos toman esas decisiones, seguramente esa va a ser una relación de pareja exitosa. Pero lo más importante es que las relaciones de pareja más exitosas son aquellas en las que tú, hombre o mujer, o la tendencia sexual que tengas, estás vivamente interesado o interesada con la persona que tanto amas, con intereses similares y que hablan, que tienen diálogo, que tienen comunicación, que tienen buenos sentimientos, que tienen compromiso mutuo. Esas son las relaciones más exitosas que puede haber. Por eso, pues es muy importante, por supuesto, la Biblia misma lo dice. El hombre no está diseñado para vivir solo. Sinceramente no. Hay ocasiones en que cuando hemos tenido algún bache y a lo mejor no tenemos pareja, estamos en la búsqueda de la misma. Hay ocasiones en que a lo mejor tenemos pareja y tenemos dificultades y a lo mejor queremos estar solos. A veces ni siquiera nosotros mismos nos entendemos. Pero cuando conocemos a la persona ideal, a la persona adecuada, a la persona que colma mis expectativas y yo me empeño en cumplir con todo, en atenderla, en consentirla, en cuidarla, ahí es donde puede embonar precisamente lo que buscamos. Al encontrar al amor de tu vida, tienes, por supuesto, que cuidar ese amor de tu vida y no dejarlo ir en la medida de lo posible que la persona esté de acuerdo contigo. Esa es una recomendación que yo les hago porque a título personal, al haber yo descubierto al amor de mi vida, créanme que me es muy difícil dejar ir a esta persona. Pero bueno, la cuestión es que al echar manos a la obra, cada uno de nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, echamos a andar muchas herramientas que tenemos, con las que nacemos, por ejemplo, los valores, ¿no? Dentro de los valores entra la forma en que nos percibimos nosotros, entra el afecto, el amor, todas las cuestiones positivas que como seres humanos, que como humanidad traemos y que muchas veces echamos por la borda. Los echamos por la borda con tantos conflictos, con el caos que se genera en la sociedad y que precisamente al estar pensando nosotros en esas cuestiones negativas, lo único que hacemos es atraer más realidades negativas. El objetivo es que estemos positivos en medio de los valores, con una visión positiva, buscando, por supuesto, un mundo ideal que podamos visualizar.
que busquemos una misión, porque todos y todas nacemos con una misión de vida. ¿En qué momento la vamos a descubrir? Para ello, nuestro siguiente Polémicos, en el que vamos a hablar de el Dharma, descubre tu Dharma, ese libro nos va a ayudar a descubrir cuál es nuestra misión de vida. Porque hasta aquí Brian Tracy nos ha dicho cómo podemos nosotros incidir en el desarrollo nuestro, conociéndonos, reconociéndonos, utilizando las herramientas de comunicación más adecuadas, siendo empáticos, llenos de sentimientos positivos, de buenas emociones, para poder incidir positivamente en la realidad, en nuestro entorno, con los nuestros, sean conocidas las personas o no sean conocidas. De cualquier forma, una sonrisa no se le niega a nadie. Ahora, teniendo claro nuestro propósito y nuestros objetivos, así como nuestras prioridades, y que se dirijan a buenas acciones. Brian Tracy dice que hemos nacido para cumplir un objetivo, que todos tenemos una tarea. No hay en este planeta un solo ser humano que no tenga una misión. No hay nadie más inteligente que tú. Y además eres capaz de aprender lo que se te presente como un desafío. Si en tu trabajo surge una nueva herramienta, hay una nueva máquina, hay otra posibilidad, ¿qué tienes que hacer? Ponerte a trabajar, ponerte a aprender para seguir contribuyendo, por ejemplo, en tu trabajo, en tu proyecto, en tu realidad, con tu familia, lo que tú hagas. Y puedes hacer lo que sea, menos detenerte, menos pararte, menos quedarte quieto, quieta, porque eso no te conduce a nada. La vida es cambio, la vida es desarrollo, la vida es actividad constante, es evolución. Y si todas y todos venimos a este mundo para incidir en el mismo, entonces tenemos que ser capaces de lograrlo. Brian Tracy, como parte final del análisis que nos hace, en la conclusión, nos dice 7 verdades sobre ti. Primera verdad: eres una persona completamente buena y excelente. Segunda verdad: eres importante en muchas formas. La tercera es: tienes un potencial ilimitado. Tienes que descubrirlo de la mejor manera posible. La cuarta es: tú creas un mundo en todos los aspectos por la forma en que piensas y la profundidad de tus convicciones. La quinta: siempre eres libre de elegir. Tú controlas el contenido de tus pensamientos y la dirección de tu vida. La sexta: fuiste puesto en esta tierra con un gran destino. No lo puedes desechar. Tienes que cumplirlo porque para eso naciste. Y la séptima: no hay límites de lo que puedas hacer, ser o tener. Y concluye Brian Tracy con esto: recuerda esta regla. No importa de dónde vengas, todo lo que realmente importa es hacia dónde te diriges. Toma la decisión en este momento de que vas a desbloquear todo tu potencial y convertirte en la persona extraordinaria que yace en lo profundo de ti. Vas a lograr las cosas extraordinarias para las cuales viniste a este mundo. Y con eso concluye la lección de este libro maravilloso que nos presenta Brian Tracy. Si lo crees, lo creas. Gracias por este regalo que nos entregaste a todas y a todos, a nuestro auditorio, a quienes nos escuchan y nos van a seguir escuchando. Leslie Atsiri Ortega García, muchísimas gracias. Con todo mi cariño y mi amor te lo digo.
porque vamos a continuar compartiendo este tipo de lecturas, este tipo de textos importantes. Ya les anuncié el del siguiente Polémicos, Descubre tu Dharma, que es lo contrario del karma, por supuesto, porque el Dharma es tu misión de vida, y entonces con ello vamos a avanzar en la temporada. Estamos grabando en esta ocasión el programa número 4, aún nos faltan 5, y voy a hacer un cambio, un ajuste con el libro estrella de esta temporada, que es el libro de Linda Goodman, que es la tercera sincronicidad por parte de Leslie Atziri Ortega García, con quien habré de grabar ese programa, porque fue precisamente ella quien me presentó a Linda Goodman, un libro maravilloso que con toda certeza te va a volar la cabeza. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Confío mucho que nos continúen apoyando, que nos sigan comentando en el cuadro que tenemos expresamente para ello, que nos regalen un like y que nos compartan con sus amistades, con sus contactos, porque hacemos todo el esfuerzo posible con mucho cariño. Es algo que nos encanta, en lo personal me encanta hacer y lo voy a seguir haciendo, porque es una forma en que construimos, es una forma en que compartimos, es una forma en que pues también nos desempolvamos del conocimiento, compartiéndolo, discutiéndolo y analizándolo para todas y todos ustedes. Soy su amigo Xicoténcatl Delgado Santiago. Les envío un saludo muy grande y abrazos para todas y todos. Muchas gracias.